Baisha papina coina na ame ayu mahina. Abuelo mañana de veñan de programa mi pen de programa vein tiro wete wa pehindu se bajira vagina ka agitatorado hermano pera. En el grupo Pastor Emilio Vázquez estaba departamento de Itapúa, República del Paraguay, capital de la Chipa, coronel abogado Beñime con Gaitera Mañana. Bella Yari en edición número 606 de Agitatorado hermano pera. Moazama me pedía abrazo rompe espalda en barete porá. Primera de Corintios capítulo 10 verso 15 te donde tu miri que espera ya que yo muy que lo vitajina guapinato y queña ne pitu fecha hina huye que va tor Sergio debe haber pujar ñande hina ñande te chana anga muy icuera video y me jamaicha ya compartí jamaicha Facebook y me hina Emilio Vázquez muy bebé allá como la a mí agradecerte y entero este a mi pajú pero y que a veces en Facebook pecha ve ñande en dujar acuera ñande esa ñande en dujas en YouTube que a tora vemos ahí a bebé ya YouTube ve que es allá listo YouTube ve que vemos ahí que a tora o si no estudio bíblico vemos en de ahí de la que a tora ella ina va a seguir ya voy ñande hago videito y pone este mi a ver como ñande ve ñande fondo musical lo editan ñande la ñande audio a video a vayamos a Nambia oímos a Nambia llamo Paraguay digamos Toremi o par piete a fecha esa niña sai ñande envía pues a Guille ñande rute te o me dejar ñande con oportunidad mi llamo a esa entero este a ñande endujar a cuera vecina o par piete departamento Beñimena son más cuya ñi me baite malo los 17 departamentos digo que coño de Ventajina aquí va que estudios sociales ya bueno yes amigo a ver ya no estaba y te vaina de la pizza cueva yure mi de ella tiempo es más en 10 escuela oración siempre ya de coño de oración ayuno vigilia pago ya siempre agendado y la peticiones de los hermanos fuera la línea personal más 595-985-162-975 y con línea activa ahí voy a llevar leseo han a ver casi mío más a pedir mío para ver línea rupibe ya en WhatsApp también en privado miten acá tu pende grupo pelliure o 20 más hoy ya en viaje a ver ya de estudios fuera y yura mañana de llave y mande cojina anda se llave y mande cojina pega con la problema la grupo bella usted va ese tico hatan baitema puta hipi apagila ese teléfono ahí vean de cojina la a veces ya llegué retirar de algunos grupos y eso vean la se quebranto higo anga ya seguí ya ahora los hermanos y que todas ya con posibilidad ya batir paisteo la grupo fuera voy grupo pero la y que toda la a veces embarete besa no y tan besa oye por favor y ve ya hacho ahí ni ven a pesa ya van de apava ya pena ya hacho con los más o menos 43 grupos esa se seguimos y no digo que hijo malete y nada pero los putimos ay ni loco la 50 grupos algunos y que tuve 50 putitan de y se hablan de teléfono y no alcanza yo probé la vez pasada no Pepe tú ya hasta maitemos y ando corre veima tipo que ahora escuela ese estudio y escuelas alguna aplicación anda ya sé entonces aclarar a los hermanos a nivel de lleva lean o ir a tuete algún grupo pe imagina o ir un pepi la vende orecuala ca hija tora todo repartir lleve me la vende grupo pechamos la que tú ñamos en vaya hoy pen a la pregunta y fuera besa pero con a tu lana peimeno cena y menos la vende grupo Harvey na amela ese número privado y veo para toque ya responde también pecha tamane cojina cojana para día poda bueno Primera de Corintios 10, 12, 14 bella Pitaguri. Y que está 15 veces sí, ya no hay años en dulce te iba a la bueno lo que pasa que ya de la Lo que pasa es que ñande la ñande mentalidad, o sea, ñande
ya se sabe, ya leo veja la Biblia pe algo na ya pensáis la pensáis la mi el Mesías mi discípulo ni el Mesías mío pensaba huesa ni la Pablo mío pensaba huesa porque es o viví vete y costumbre o viví vete y ya es por hacer un gran vete y yerovia da y viñande ya ñande puñande bo eva pamalo ñande la ñande aputu umela no y ve mala no ir la información original hoy jamás sino que hoy más mala interpretación hoy más ñembo eva ahí ya entende va ahí más estamba eja upea ñande joder porque a compartir na curibe cuestión de esa rupipa upea no es que el Mesías agarró y esa vez cuando hizo la Santa Cena como me está diciendo él no instituyó ya para hoy va ahí la esa huella guri hoy a algunos hermanos no gusta eso algo no instituyó la Santa Cena o la cena de espesa algo deja ellos o muñepu deja ella o inventar pero ya hoy maui guri pero se puede apoyarlo y tal la ya rape Nuevo Testamento Juan Amotor de ya le haya ya interpretaba y para la cosa porque ya le digo la y base ya yo digo yo la y base ya andamos un arene más tipo morando va y ve hockey cuetene más ya uja la japoven hoy la sustancia y la base el cimiento y la raíz del Nuevo Testamento bueno, los 5 primeros libros o sea si yo es Jacobo pa ver más esta vez así es que no hay primero de acuerdo va culpa de cosas ya pero ya entender poner la Biblia así tiene que ser. No estoy en favor de esto de que si tener el Espíritu Santo no importa si no estudiar las leyes ni el Antiguo Testamento si para eso el Espíritu Santo te va a revelar eso es falso la upea cierto y ese papá querido entonces la gente creímos y os paga con a tiempo pero en duda con a programas a ina cierto pastor no impone la era ya nos equivocamos erramos pero esta teoría loca esta teoría sin fundamentos tengo mi globo ya raya pipe y bateo jore y ya no hay modo YouTube chujado anga a un lado otra vez paz o para ahí a pesar lendo vean esa tal una falta de respeto al Todopoderoso ese eres con el Espíritu Santo Nico tenía leer los 5 primeros libros porque el Espíritu Santo revela entonces bien ella entonces la ¿qué le pasó a ese Espíritu Santo del cual vos estás hablando porque uno de la revelación y algunos inclusive y ya no del Espíritu otro lado y tengo vocabulario y doctrina yo no estoy en favor de hay que estudiar entonces ¿por qué dijo el Mesías? Escudriñar la Escritura o sea lo que hace el Espíritu Santo el poder del Padre o revelan de él y por el cano ese escudriñaron la Escritura o revelan de por la de iba a cruzar tan de no ahorita me deja ver en el Nuevo Testamento lo revela pata hoy se ve ella era otra cosa enseñar otra cosa ¿por qué está error hoy? ¿Por qué hay falsa doctrina? ¿por qué hay errores doctrinales? ¿por qué hay mala interpretación de doctrina? ¿por qué hay ignorancia de la palabra? Si es así como vos decís yo no estoy de acuerdo con él él estudiar lo que pasa es que lo hay tanto estudiar el Antiguo Testamento o probablemente de estudiar ni un versículo porque el Espíritu Santo no manda en pata entonces el Mesías es rey porque ignoráis la Escritura para añadir en vos veces que a mí por eso es perfecto súper sabio todos somos aprendices en un tiempo hasta ya y decíamos que teníamos el Espíritu las pintas ya para allá hispana no lleno ya abrí la Biblia ya la europea y respeto las decisiones de algunos que no quieren estudiar así te iba a aprender entonces ya me va a pedirme la evidencia no el Espíritu Santo revela pata o hija ese hermano querido o esa hermana querida allá tú con ese a nivel entonces la regendula pega con programas en bulan de refutación de la armón de la necoteína con estudios
el Espíritu Santo te dio revela patán. Si así ustedes le están enseñando a su ovejita, me imagino, me voy con PJ preparada la vez. Bueno, no, mi ABGI, bueno, 15 de acá. Y ahí está la sensatez. Una insensatez, o dejan que te herea, se disculpa. Heretis, cosas fuera del lugar, no correspondiente a la escritura. O sea, para ver teoría, es una teoría, es una teoría, una filosofía teórica humana, la anderia. Nico tenía que estudiar el Nuevo Testamento, si el Espíritu Santo para no revela para todo indela. No, hay que estudiarse, va. Se disculpata. Va, se te digo, va, ñandego ñeñe punu bien, año mata, edición mata ñeca hija tora, 606 edición. Ñeñe punu, ya ñe punu un bogue año antes allá po audio se ya estudiar, imagina, va, para las etapas. Bonguare. Y hasta hoy, me digo, vemos a Chagua, pues más abrir Biblia. No, entonces estudia, a veces hora, pero ya libre iluminación del todo, por eso Tombo Ula y Putumaranga, tu Espíritu Santo tiene orientar. O no la, por lo menos ya hija guape y pues bien ni la muerte ya. Porque hay prédicas se va para de para otro lado o el versículo a otro lado. Entonces la insensatez. Tipo va a ser coya eupe avejinape doy puro y la inteligencia tipo wirorei o pensar wirorei los insensatos ahí nada a ver apóstol Pablo le hablo como a personas sensatas jabe añe como a personas ore cuá puna sabiduría nañe persona no ye preparada ya veis. Yo le hablo a usted como a personas que están preparadas. Llegó añe porque me preparado, pero escuela entendimiento, pero escuela para apurar la sabiduría. Llegó añe porque me tiene güiro. Entonces, si realmente tenemos sabiduría, si realmente ya recó conocimiento, si realmente, entonces, oñana humildad, oñana deseo de aprender, de sujetarse al poder del Padre que es el Espíritu Santo, ya aprendió yo, Anila, no, se ne coteño ahí con, se arrecó el Espíritu Santo, revela pata, ni no coteño ya estudiar. Bárbaro, o sea, más guay iba a ver filosofía. Va a decir que progresar en la fe, la vez. 10:15. Como a sensato le hablo. Que analiza que ven. Que voy por arandúa jaichape añe ebm. Apeje chacua que ven. Va para la jaya. Peipuara que ven, va para la jaya. Pero ahí Pablo. Será que se añe en Barei, será que se la jaya no le coy fuente escritural, será que se la jaya se acamide inte 11. Pablo. Tal dice eso. Y si Pablo, si realmente pasamos la información que Pablo quiso pasar, estamos en lo correcto. Por la Yipurú, la Pablo y después hayamos a hacer la información ñande ya sea. Entonces Yipurú Pablo. La misma cosa ya po el Mesías. Si añete haite veíamos a Samos la Mesías y y sea pues hayamos a Samos por mensaje hoy por la ya leer al Mesías y añande ya es otra cosa y puro el Mesías yuru y palabra. Apelleta se que con hoy pona. Ya aprovechamos eso. Vamos a hacer la falsa doctrina. Insensato. Insensatez. Eso es una insensatez. Pati wirore y diligencia la va ella ti con una iñacaña los necios de hoy ya pobre. A veces disculpa y estaba a ver leemos ainda hemos ahí oye porque le va a parecer estúpido todavía hay
Y disculpe la expresión, todavía hay algunas congregaciones que se basan en estupideces doctrinales. O lee la Biblia o yaspin de jaero, de irieterán. Nada que ver. A ver, tú, algunos de Marcela, de Potaila con a Mame que se me el grupo, pues eso. La con año te guarda, ahí estamos porque hipojillete y con a la ojendo más a la hermana. Va, año tal la hereta su recuerda, pues la verdad. Va, el tiempo está en el peso de cota y con su recuerda. Año tras año, pesa en Mongele, hoy potañe, cuestiones de. Tu problema será solucionado, ya viene la prosperidad sobre ti, Satanás ha perdido la batalla porque tú has creído, te enferma, pesa todo el día hoy. Por algo, da ahí con la niña, pues. Pero la enseñanza, el conocimiento es elemental, hermano. Así para ese ministerio, así no te gusta eso. A mí hay grandes grupos, vea, no sé, vea, por una hermano fuera, del grupo. Si le gusta, si todos están de acuerdo, nace con una pensión, entonces bueno, chútenme de ahí, entonces. Pues yo no voy a estar ahí a adular y nada lo mitad. Y esa a mí a ver 10 pues insensatez. Se puede ya, por lo menos en esa área de insensatez ya no comete ese. 10, 16, a ver qué tal otro. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre del Mesías. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo del Mesías. Reina Valera, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Bueno, a pedirle que supe que el Mesías es el Todopoderoso, porque acá solamente habla de la comunión con Él por su sacrificio. Y hermano querido, de Iringo Ñandé, Reina Valera, otra versión de Iri Umisa, hoy por nada, hoy de cada que y la bimbe de Iri ahí, que la comunión es con el Padre, sino directo con el Mesías, porque el Mesías es el Padre. Bueno, esa es tu interpretación. Bandera interpretado eso. Justamente va eres porque de leíla. Digo, ustedes no ignoran muchas veces. Va esa hará para la ofrenda. Jamba es simbolizado con mi ofrenda. Jamba es y funciona mi ofrenda. Allá jamás de arango la Torah, o sea, los 5 primeros libros ya se caman de arango mi área ya estudia, porque si no ya se pega. Acá dice Pablo que el Mesías, con la comunión es con el Mesías, es decir, que el Mesías es a la vez el Padre y el Hijo, porque no pronuncia el nombre del Padre, porque si no diría que la comunión es también con el Padre. Entonces, derei puru pepe versículo re sembrajan walandero via, bueno, el Mesías es el Padre, porque a veces no aparece, solamente habla del Mesías. Pero la andere juro en el trasfondo de las ofrendas. Acá me dice, ¿por qué no lees nomás también Tuvin, que dice lo mismo? Tuvin, como si fuera que sea inventada con Biblia. 10:16. La copa de bendición que bendecimos es la participación de la sangre del Mashiach. El pan que partimos es la participación del cuerpo del Mashiach. Habla así del Mesías. Él habla del Mesías, porque es el sacrificio, él era la ofrenda. El Padre no es la ofrenda acá. Va a hablar del Padre, que siendo que la ofrenda no es el Padre, el Mesías es la ofrenda. O sea, estudianas, hermano querido, la Torah, o sea, la Pentateuco, pago la misma cosa, porque o insistí y los judíos nomás tienen su Torah, pago Talmud, hermano. A la Torah ya de que son los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Pentateuco o Torah en hebreo, que quiere decir lugar donde están todas las instrucciones del Todopoderoso. Hana ñandenda ya le irá mupea, ñandenda ya de cuy idea para quién va ella tenido pecado de ti persona, entonces orajado de la iña ofrenda, más peguana y con la ofrenda era para el sacerdote.
Solamente para el sacerdote era no. Moñala y por la ofrenda el animalito haría otra pasaje de la y pecado japeo y ove animal. Japeo recó perdón de pecado porque ese animal ya representaba al Mesías. Por medio de ese animal, la sangre derramada de ese animal, o pecador, o recibí la perdón del Padre. Ahora, comunión, porque o ya a sacerdote, sí, hay parte de la ofrenda que se tiene que consumir. Y en ese momento hay una relación de reconciliación con el Padre. En ese momento, ojo, ofrenda, ofrendar o compartir vejina mi sacerdote umiandi, en ese momento simboliza el banquete de la reconciliación. Oye, porque el Padre perdonó, a la consumo la misma ofrenda. Upeango la representa en el cuerpo y la sangre del Mesías. El Mesías representa al Cordero de Elohim que quita el pecado. Representa la upea. Representa al Cordero de Pesa, de Pascua. A la Cordero de Pascua, cuando leéramos la Éxodo capítulo 12, resulta ser que ya leí lo intangüe. Y de esa manera se tiene comunión con el Padre, porque el Padre ve una ofrenda. Es el Cordero del Padre, es el Cordero para el Padre. Es sacrificio que corresponde al Padre y que otorga libertad, salvación y perdón al oferente, la ofrece a Cupea. Jaupeango la olla poco el Mesías. O sea, el Mesías acá no, sí, de topamos. Ahí en 10, 1 Corintios 10, 16, no vas a encontrar en los textos, por lo menos, en los textos originales de griego al español. Weterina y igual no descubrí a otro más ambiguo, porque lo que ahora tenemos son del año 200. Las pechitas a la Septuaginta. Por lo menos ahí, Peche Yareco. Habla del Mesías como vínculo, como ofrenda que nos vincula, que nos une, que nos permite tener comunión con Él y a través de Él con quien es la comunión. Cuando vos participás del sacrificio del Mesías, cuando vos participás del pan del Mesías, no solamente con el Mesías es la comunión, sino con el Padre. Por eso ya Pablo no explicaba, porque ese ya es una enseñanza básica a todo el mundo, moño y guau, pea. Porque en un ella insensato, en un hay gente no iría preparado en la escritura. Él le está hablando de lo que ya estaban preparados en la escritura. Mañana en el Romano capítulo 7 va esa oñe pum. Siempre oye refería a las personas que ya tenían conocimiento. Puñande ya yuñene tipo a ver, porque ñandenda ya leí la escritura, la muiteba japó, la base. Ya cuaputicho de Juan en adelante anda ya entendéis, es muy ponce, ya crea teología, ya crea doctrina, ya crea filosofía. Ya es cosa que no. Y acá eso de que el Espíritu Santo revela que el Mesías es el Padre y que el Padre es el Mesías, en este versículo es una falsedad de falsedad. Entender al Antiguo Testamento a la ofrenda en países. A usted ver pillatan para la Pablo. ¿Por qué Pablo no explica? Porque hay la transliteración. Pablo de ir y la huesa, pero en la transliteración, en donde está la esencia del mensaje del versículo original, por ejemplo, Pecha, 1 Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos cuando participamos de ella nos representa la comunión que tenemos con el Padre a través de la sangre del Mesías, que Él mismo presentó como ofrenda. A vender a jamás referencia a muite hebreo mía, que hoy que en el lugar santo con su propia sangre, no de macho cabrío cuero. Entonces, esa para allá la transliteración o explicando el mensaje para la uña. Pablo no explica porque ella, obviamente los que le seguían, los que estaban celebrando esto, tenían conocimiento. Los líderes ya tenían conocimiento. Ayer, porque explicamos hoy, muy con el problema, la hoy que pues jugar pues. La misma cosa ñandego anga. Ñande, ya leí la Torana, ya leí la Pentateuco, no entendéis más no, pesa, ya po tu ti masita y jugo, ya po ti wiruriwe.
Y ya pues pa. Y tiempo pe uye. Eso es lo que estaba sucediendo. Por eso a Pablo escribí la carta. Ya leemos, Pablo responde carta. Y también respondía a personas que se iban junto a él. Decía, Pablo, pesa con la congregación, pesa con los mitad ya po. Entonces Pablo dijo, bueno, hermano querido, se oigan vos, es tal cosa, va, es lo icoa. Ya esa está moto. A los que fueron enseñados por Pablo no son insensatos. Pero hoy que Pablo Jorieo forma otra congregación, otra comunidad en otro lugar, hoy que pues juega pues nos enduce la Pablo el mismo escuela. Hoy que se supeja escuela peja conten de Haishan. ¿Sí? Por eso se dividió la congregación de los nazarenos y surgió otras después del año 100 en adelante. Otras congregaciones que fueron considerados herejes porque salieron del marco bíblico. Porque ya no sé, algunos no irían de acuerdo, pues eran líderes y en barete y no José conforme a la escritura. Nos enducéis la enseñanza apostólica. Y al desobedecer la enseñanza apostólica, uno está desobedeciendo la misma enseñanza del Mesías, porque en eso se basa la enseñanza apostólica. Y están desobedeciendo al mismo Todopoderoso Baeres, porque el Todopoderoso, como muy en la regla general, el Mesías lleguía al Todopoderoso y acuerde. Los discípulos del Mesías lleguían al Mesías y acuerde. Jalandeo cuando respetamos, ahí no, Jane y menos de acuerdo a forman de grupo. Entonces, es que tiene herejía. Eso fue lo que pasó en muchas partes. Entonces, preocupados los líderes de las congregaciones, cuando Pablo, ave Corinto, veo pesa, ave ore congregación, veo tal cosa, entonces Pablo ya pudo responder. Entonces, por anuncio de fuera, ya de copa, se tiene una copa de bendición, la cena de pesa. Se tienen copas de bendición. Una de las copas es la copa de bendición. Y pues copa ñande y purú, aña bendecijan. Ya participaba de cena de pesa, que es cada 14 de abril, una vez al año de Arín. Upabi cuando representáis y cuputi ñande yarecoa ñande rundi, ñande mesía ruburupi, está haciendo referencia a la ofrenda del Antiguo Testamento. ¿Ves? Caminen, la ofrenda de pesa, la ofrenda de Pascua, la ofrenda de paz, la ofrenda, todas las ofrendas. Representaba una comunión con el Padre. El Padre aceptaba y había una alegría, un gozo, y se participaba de esa ofrenda como símbolo de festividad, de festín, de festejo por la reconciliación. Ese hermano, por la ya le dieron mía, ya sé, ya es cosa ya ignorada. Pues parece y pues padre me entender a la ella. Otra literación para leer también. El pan que partimos no representa el cuerpo del Mesías, el Cordero Pascual de Elohim, a través del cual tenemos comunión con Elohim. Acá en la transliteración te da a entender que la comunión por medio del Mesías no es solamente con el Mesías, la de yicupiti, la de fe, la de encuentro, no país solamente con el Mesías, o si no, un momento, un sacrificio, oye, pues jugueo, y cuerpo, oye, torturada, pues, humano, pues, o vale como puente, y que tú jamás se conecta con el Padre. Veremos en guerra, 1 Timoteo 2:5. A Pepe para entender, eres para Pablo y la Timoteo 2:5. ¿Sí? Ya recoja un solo mediador entre el Todopoderoso y los hombres, el Mesías. Ahí es donde todavía se celebra esa mediación. Ñandeco ya pensaba en las mediaciones, ñande cada que continente en el nombre del Mesías, en el nombre de en momento la inmediata no. La mediación ocurrió cuando él derramó su sangre por nosotros. Ñande conectar con el Padre porque hubo perdón. Y esa recordación lo que hacemos cada Santa Cena una vez al año. No es cada 8, cada 15, porque eso no se hace así.
Esa fue ya una práctica de los cristianos católicos apostólicos romanos que inventaron después del año 100 en adelante, porque a priori no fue, se hacía cada un año como lo hacía el Mesías. El Mesías cada un año celebraba cada pesa, porque la Pascua una vez al año, 14 de Aviv. Ani upeago lo itando igual, hija de ese igual, ne judío tuya, ne judaizante, de yo es confundida. A ver, pues lo itásemos. De esta yo lo primero ya pretende de yo es confundir, de bajo maldición por querer cumplirse la ley, que pega, ojo, y ese ve tumbo tuya, a veces tenemos acá así, o sea. No te endenga, no me descansa porque explicamos eso porque no enducéis. Vos del diablo, el diablo, Satanás, fecha de coigisa, y ya tú, ahí te dice, uno entender cosas, ahí ya, ahí te iba porque, no, es lo fácil. Es así nomás. Bueno, y esa mío iba a otra cosa. Allí ya ponga parte de Domba. Por lo menos. Y esa a mí. Una vez al año. Porque así está establecido. No es porque Emilio Vázquez es. ¿Acaso es porque usted dice que tenemos que hacer una vez al año la Santa Cena? Nosotros tenemos que hacer. Nosotros lo celebramos. El Mesías nunca dijo cada cuánto tenemos que hacer, porque eso depende de la fe. Pues hermano querido, la Mesías el Mesías hoy programa hoy que cada un año los discípulos del Mesías sabían que cada un año se celebraba el Pesa, la Pascua. Ahí cuando hemos hecho bueno, discípulos míos, cuando a ustedes se les antoje van a hacer la Santa Cena, hemos hecho jamás, porque cuando yo violar ningún mandamiento. Porque entonces es transgresor de la ley, viola. ¿Por qué? Si vos sos transgresor de la ley, sos pecador. Y él no tenía ningún pecado. Entonces el medio y bueno, hagan la Santa Cena bellapota cada 8, cada 15 pendeguta. Entonces violata la ley, porque según la ley, la cena de pesa se hacía una vez al año, cada 14 de abril. En recordación a la salida del pueblo de Israel de Egipto y la liberación ángel de la muerte y Yucapala oía a los egipcios, a los primogénitos de los egipcios, de los animales, pero Israel menos y la salida, la liberación de la esclavitud de Egipto, el paso del Mar Rojo, y o simbolizaina la comunión por medio de la muerte del Mesías con el Padre, el perdón de todos nuestros pecados, la liberación de la esclavitud del pecado y el paso a la vida eterna. Añade uno de los significados de la cena del Mesías, de la Pascua. ¿Sí? Es uno de los significados. Entonces, es muy importante a la incorporación en la promesa del nuevo pacto. Ya por el Mesías, y esta es mi sangre, la alianza nueva. Ahí ya somos introducidos en el pacto nuevo, la alianza nueva de Jeremías 31, 31, 33, como pueblo santo de Elohim. Hago el año de ella celebra, pago el año no mando, haga esto en memoria mía. ¿Sí? Ponde ir cada 8, cada 15, o si no, va a violar la mandamiento. Así que pensamiento. Ahora, si ustedes quieren seguir así, es cierto, yo no soy nadie para decirle a ustedes, hagan senda y iba a hacer función. O si ustedes quieren seguir haciendo la Santa Cena cada 15, cada 8, sigan haciendo, porque es un rito nada más, un rito. Porque la verdadera cena del Mesías o la verdadera cena pascual se hace una vez al año bíblicamente. Ahora, refutar. No se puede refutar eso, porque no se cambió. No hay evidencia donde diga el Mesías o ni uno de los apóstoles. Bueno, ¿sabes qué? La cena de Pascua, oye, cambiado, anga bella puta pendegutada ahora. A domingo, que llegue pendegutada, pero solo tiene que ser domingo. Porque algunos me están saliendo acá que tiene relación con su. Y otra cosa, Pepe, otro error. Otra cosa más. Que acá dice tiene relación
con su resurrección. Por eso la Santa Cena se debe de hacer en el día del Señor, que es domingo, porque Él resucitó domingo. Sí, hermano querido, esta con la prueba de evidencia, es este grupo, por lo menos de grupo el Mesías no resucitó el domingo. Pero el texto dice, pues hay contradicciones en el texto. Y yo tengo pruebas, que con la misma Reina Valera te voy a mostrar que el Mesías no resucita el domingo. Después me contan de itibu y boñe con página para que te dan de vilan de pega con de teoría. No se está respetando el orden bíblico de las festividades. Allí ya ponían de tocar ahora, ya me esclapa. Ahora si quiere seguir haciendo un villapota. Pues nosotros que por lo menos decimos que estamos en el pato, nosotros hacemos una vez al año esta cena de Pascua o la cena del Mesías. Me veía yo la Santa Cena. Apea con otro con ABPC con transustanciación peamos a tu ni lado. Ya es mitológico y tenemos. Mitología y tenemos, en ese momento que el sacerdote ora por la hostia, se convierte verdaderamente, se convierte verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Jesús. Ese es una teoría de ustedes, papá. Eso es lo que ustedes entienden, lo que ustedes creen, pero eso no está en la Biblia. Esa parte no hay en ninguna parte del Mesías. Y cuando un sacerdote de tal religión ore por yo me voy a convertir ahí en ese pan de iría ahí. Si no se malinterpretó, este es mi sangre de la alianza nueva, este es mi cuerpo que será partido por el upea por la teoría. O sea, debe creer que en ese momento que deje una hostia upea al Mesías o oje uino. Pero es un símbolo. El Mesías nunca dijo que se iba a convertir en un pan, en una hostia, ni nunca dijo que él se iba hoy cota subir vino. Eso es peligroso. Son simbología nomás. Como bueno, pero ya no ya entendí ni la yeyapua ni la yagua. Estas veces acá hay peligroso. Allá de fanáticos, se la de religiones allá defender y eso a mí es unos comentarios que ojo pues el año de Araboso Catuya de Pabla ya tiene seminario y ella ponga bueno, representación de la sangre derramada y el cuerpo destrozado del Mesías sería entonces el pan y el vino, pero es una simbología, no es que literalmente el pan sea el Mesías en ese momento y que esa sangre sea literalmente su sangre, como lo creen los católicos. Pregunto, excelente, acá la explicada es una simbología en memoria de mí, una representación. Sí, porque no hay que eso ya es mito, eso ya para la mitología. No, y si es la carne del Mesías y te oí, no, Mesías lo te vaya bueno. Pero sin embargo siguen en su pecado. Bate coyos. Algo ya me ha aclarado entonces. Dice representación, lema. Bueno, para tener comunión con quién al final. Porque la escritura dice con el Mesías, vaya a explicarme. Es para tener comunión con el Padre a través del Mesías, de su sangre. Porque el perdón, ¿quién otorga? ¿Contra quién pecas? Sencillo, ¿no? Es la pecado, violación de la ley. Primera de Juan 3:4. De curi adúltero, de ti fornicario, de ti mentiroso, de ti idólatra. Yo he conocido la verdad. Bueno, allá voy a equivocarse con allá, allá arrepentí, Padre. ¿Por qué sos perdonado? Por la sangre del Mesías. Entonces, ¿con quién te comunica ese perdón? Con el Padre. ¿Quién es el que te perdona por la sangre del Mesías? El Padre. Esa, jape viene con relacionada, o sea, una vela, ya puede tener deducción filosófica, teológica, conforme la propio entendimiento, pero no por lo que realmente dice la escritura. Pero ya es torcema. Unido Mesías
para tener comunión nosotros también, como eso es categórico, hermano. Obviamente que cuando hay una cena, cuando hacemos la cena de pesa, estamos en comunión nosotros. Por eso que es importante para Pablo y analizar por ahí la de vida mía y ya pota. Y joven vamos con mi bebé porque ya pota más canal. Eso es muy importante, la comunión sincera entre hermanos en ese momento. Porque sí, también es comunión entre nosotros como cuerpo del Mesías, como iglesia, como congregación del Padre, como pueblo santo. Y una vez que estamos en comunión nosotros, al celebrar eso, ya ne conecta. Celebración ya ne conecta con el Padre. Que es el memorial del Mesías, lo que hizo el Mesías. Pero ya practica. Momento, en ese momento espiritualmente estamos en donde lo que hizo el Mesías. Bueno, por fe. Bueno, nosotros como unidad congregacional, a los que se nos compara como cuerpo del Mesías, pero es importante, hermano, leemí ahí, sí, hoy por una vez. Romanos 12, 4, 5, primera de Corintios 12, 27. Ahí está la comparación del cuerpo del Mesías. Eres para la ñané, ahí en comunión la ya puedo ver con ambas. Ya solucionar el problema antes ya ne ofrenda dejó de solucionar el problema y pero la ne ofrenda. Ani la dejó ella podila tomamos coime posible ni ereipe caluña ve las cosas y no puede en empatu capa y te veo. Simboliza también el cuerpo y la sangre del Mesías entregado por nosotros para perdón de pecado. Lucas 22, 14, primera de Corintios 11, 23, 25. Insistimos con esto. Simbología. Yo sé con su transustanciación que se convierte en ese momento. Jaete hoy, peala cuerpo, peala. Simbología. Al practicar este rito se proclama la muerte memorial. Sí, la muerte. O sea, es un memorial de su muerte. Memorial de su muerte. ¿De quién? Del Mesías. Hasta que Él venga. Primera de Corintios 11, 26. Otro. Recordamos el cumplimiento de Jeremías 31, 31, 34. En la que entramos en la nueva alianza por el sacrificio del Mesías. Primera de Corintios 11, 25. Vaya y explica. Vamos a verme la versículo. Esto lo celebraba el Mesías y todo el pueblo cada fiesta de Pesa, Pascua, el 14 y 15 de Abib. Bueno, ya explicamos que era una vez al año. Esto incluía los 7 días de los panes sin levadura en estas festividades. Otro, al entregar su cuerpo y su sangre por nosotros, no es solamente para comunión nuestra como congregación, justamente sino para tener comunión con Él y por medio de Él con el Padre. Timoteo 2.5. Ahí está, ya explicamos ahí. Solamente leer para allí de meme, o putas a esos jóvenes acá. Es importante ya entender, va a papel cena, va a papel participación de la cena pascual o la cena del Mesías. Una vez al año, que simboliza, cómo se hace, por qué se hace. Pero ahí no la tengo. Bueno, ya a ver. Ya se iba. Tengo. Hoy vemos más comentarios, hoy vemos más preguntas. Hagan ya otro. Y ya vete otro programa. ¿No? Si no, cuando se vemos, refutación alguna cosa. Más 595-985-162-975. Y que tú me refutas en grupo, en privado. Ya le está la refutación. Pero buscando en el versículo bíblico, hermano. Ya compartía el programa de todos en los mitad. Ya equivocaron a reconocer, ya equivocaron a reconocer. De eso se trata la refutación. Y ellos corregían en armonía. Que hay algunos tipos que ahí te ainda. Y bueno, veces llamamos ella por viña en poco de Aragua y yo topata con enamo y con programa era Gina Beca, al atorado hermano, para solo bendiciones hasta mañana.